comercio en Santo Tomás hay que entenderlo dentro de lo que sucedía en el siglo XIII. Nosotros hoy todavía existe ese tipo de comercio, pero no es el más usual. Sería el comercio en el cual el vendedor y el comprador se encuentran con el bien allí presente y empieza la negociación. Esta negociación tiene como dos partes, vamos a decir así. El vendedor tratando de obtener el mayor precio posible y el comprador tratando de obtener el menor precio posible hasta encontrarse en algún punto donde los dos estén de acuerdo. Y por otro lado está el vendedor mostrando las bondades del producto que va a ofrecer, por ejemplo, si vende un caballo diciendo es un caballo alto, fuerte y rápido, y el comprador tratando de decirle, mire, el caballo no es lo suficientemente rápido o parece más viejo de lo que usted me está diciendo, tratando de bajarle las virtudes a ese mismo bien. Entonces, esta tensión entre precios y características de los objetos era la realidad en la cual se daba el comercio en general. No había precios preestablecidos, sino que salían de esta situación. Entonces, en este contexto, un gran problema que aparecía para quienes se dedicaban a la reflexión moral de la actividad comercial era si el vendedor tenía que decir toda la verdad respecto del producto que iba a vender o no. Es decir, si el mandamiento que pide que no levantar falso testimonio incluye al vendedor decir todo y absolutamente todas las características que tiene el objeto. Acá también aparece una cuestión que no es estrictamente moral, sino legal, y que Santo Tomás la menciona explícitamente, ¿no? Es decir, algunas mentiras están penadas por ley. Es decir, si uno mintiera sobre ciertas características del producto, la sanción que esto implicaría sería una sanción de tipo legal. Es decir, uno iría ante un juez y esto tendría una pena objetiva. Con lo cual, ese tipo de falta a la verdad está claramente prohibida, tanto en términos morales como en términos legales. Pero Santo Tomás dice, y acá retomo un tema que aparece también en la cuestión 90, en las cuestiones sobre la ley, que la ley humana no castiga absolutamente todas las mentiras. Y diera la impresión de que algunas mentiras en el comercio han quedado por lo menos habilitadas. No habilitadas en términos morales, pero sí habilitadas en términos legales. Entonces, Santo Tomás va a decir, bueno, estas mentiras que están habilitadas en términos legales deberían ser repensadas ahora en términos morales, pero no solo en cuanto que son mentiras, sino en cuanto que son parte de la realidad económica. Entonces, la gran pregunta que aparecerá acá será, ¿qué significa mentir para un vendedor? Entonces, la mentira, la idea de mentira, o de levantar falso testimonio, que tiene cierta razonabilidad o objetividad, ¿cómo se puede ingresar en este mundo tan particular de la compra-venta, donde este encuentro entre dos sujetos que están en tensión permanente, como son el vendedor y el comprador, tienen que hallar algún justo punto medio?